Sean bienvenidos a esta nueva ocasión. Y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de este mini curso donde estamos viendo cada uno de de las diferentes formas de crear una aplicación frontend. En este caso se nos alargó el server-side rendering y menos mal que se nos alargó porque íbamos por mal camino. Efectivamente, yo mientras hago estos videos, yo aprendo bastante y al menos en este caso hay que diferenciar dos cosas y era que estábamos yendo por el camino equivocado. Porque nosotros queríamos hacer... Está bien, es que estoy grabando una pantalla y no sé si está grabando o no. Lo que queríamos hacer era acceder a los módulos de Node en el frontend, del lado del cliente. ¿Por qué alguien que querría hacer eso? Hay múltiples motivos, o sea, digamos desde, por ejemplo, lo del tema del pad y tal, o sea, de que se puede hacer, o sea, se puede hasta utilizar. La mayoría de los ejemplos que yo veía era con Buffer. Al menos en mi caso, pues yo no lo veo necesario, pero de que se puede. O sea, no sé qué tipo de brujería hay por ahí debajo, porque imagínate acceder a, no sé, por ejemplo, digamos que un Polyfy era el que nosotros utilizábamos del import .meta.url, que eso no existe en el frontend, pero si lo utilizábamos, eso apuntaba a la dirección del sitio en lugar de a la dirección del archivo, lo cual es curioso. Y digamos que es como un tipo de retrocompatibilidad ahí como a medias. Entonces, yo trataba de utilizar el módulo path como para formatear y bueno, sí, en cierta medida en algún momento alguien lo puede llegar a utilizar, pero no era algo que yo quisiera, o bueno, no era algo de lo que yo quería hacer, porque por eso estábamos ejecutando lógica del cliente, o sea, con el polyfile aún así estamos ejecutando lógica del cliente. Y lo que yo quería hacer era que ejecutáramos lógica del servidor y enviar esa información al cliente. Pero para poder hacer eso, primero tenemos que entender cómo va el tema de la estructura, que eso ya lo profundizamos anteriormente, pero aún así solo vimos la parte de renderizado. ¿Qué pasa si yo quiero renderizar algo en el servidor, pero además quiero acceder a las APIs del cliente? Ah, bueno, entonces tengo que poner una función, como lo hacíamos en el handle button para guardar en local storage, o si quiero acceder a información, debo guardarlo eso en un use effect para que cuando se cargue el componente eso se ejecute del lado del cliente. Y hacíamos esas distinciones. Pero ahora lo que queremos hacer es ejecutar lógica en el servidor. Esa lógica obviamente nos va a retornar información y esa información la queremos utilizar ahora pues para renderizarla y pasársela al cliente. Para eso pues yo dividí el servidor en dos pasos muy sencillos, lógica y renderizado. La lógica es donde está montado básicamente todo y el renderizado es la parte que solo entiende HTML, CSS y JavaScript y no sabe nada de Node. O sea, podemos acceder a Node, pero aún así nos va a lanzar problemas por ese motivo, porque esto va a cargar del lado del cliente. Entonces, en la lógica, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Pues nosotros queremos utilizar la lógica para, por ejemplo, acceder al módulo OS, digámoslo así más sencillo, para distinguir si estamos en el cliente o en el backend, vamos a utilizar el módulo OS, o sea, el de Operative System, o sea, vamos a acceder a la información del sistema operativo donde está ejecutándose el servidor donde estamos haciendo server-side rendering. Para eso, nosotros tenemos que pues hacer lo básico, ¿no? Vamos a crear módulos de Node, ejecutar y pasar información. Ahora, la lógica, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace? Muy sencillo, o sea, no hay que hacer nada, o sea, estamos en Node.js, ¿cierto? Pero la cuestión aquí es cómo pasamos la información al renderizado. O sea, yo, por ejemplo, yo hago os.hostname, vale, eso me va a retornar el nombre del computador. Si hago .arch, me va a retornar la arquitectura. Pero ahora, ¿cómo lo paso a un componente arriba? ¿Cómo lo paso al frontend para, bueno, cómo lo paso a la parte de renderizado? Aún estamos en el servidor, esa es la parte del servidor, aún no la vamos a pasar acá. Esto, cuando está renderizado es que se pasa al cliente. Entonces, bueno, voy a poner una flecha acá como para que entiendan que el de renderizado se pasa al cliente. Entonces siempre es lógica, renderizado y cliente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Hay dos formas. Una es la función render, que fue lo que hicimos en el video pasado. Que aún así lo voy a repetir hoy como para que quede más claro porque eso no estaba dando errores. O sea, de hecho es completamente válido, pero no es tan viable porque imagínate que quieres pasar 10 datos distintos. Entonces imagínate pasarle a la función render 10 argumentos distintos, no tiene sentido, o sea, es inviable, el tema de arquitectura está mal. Y la segunda es un servidor HTTP. Realmente la solución más sencilla es esa.
quería explicar cómo funcionaba el server-side rendering y terminé explicando básicamente todo sobre lo del server-side rendering, más que perfecto, así es como funciona más que nada. Pero bueno, esa era la finalidad, porque los videos que nosotros hicimos de Next.js yo solo expliqué como la parte técnica de cómo funcionaba, más no cómo se desarrollaba o se aplicaba. Entonces, bueno, me viene perfecto para entender. Ahora sí, ¿qué pasaría si yo estoy haciendo SSR y quiero hacer esto? Lo cual sería muy diferente a si estoy en el frontend o si estoy en Static Site Generation. Entonces, aunque en Static Site Generation creo que se hace casi lo mismo, pero de una forma distinta. Entonces, vamos a primero a hacer con la función render. La función render, ¿cómo es esta vaina? Pues la función render es una función que nosotros creamos en la lógica, o bueno, realmente la ejecutamos, porque la función render viene del renderizado. Esto lo ejecutamos en la parte de la lógica y la lógica es la que se encarga de pasarle múltiples datos. En esos casos nosotros podemos agregar un tercer argumento, un cuarto, un quinto que le pase información del servidor para utilizarla directamente en el contexto del renderizado. Entonces vamos a ver un ejemplo. Espero que no se me vaya a mezclar con algo que de hecho acá ya tengo una solución, pero vamos a saltarlo por ahora. Y entonces, ¿cuál sería la lógica? Esto es lo que hacíamos anteriormente. Nos vamos a ir por acá. Ignoren esta parte de aquí, esto ya es la segunda solución. Y algunos que ya sepan sobre HTTP van a decir, carajo, era más sencillo de lo que lo creía, de que lo que imaginaba y si era verdad. Entonces, acá es donde está la parte, acá es donde nosotros utilizamos la lógica principal del servidor, donde a cualquier URL vamos a, bueno, a renderizar todo el tema del HTML y etcétera. Aquí voy a acceder a import meta URL y lo voy a guardar en una variable. Y esta variable lo que voy a hacer es pasársela a la función render. Esta función render... no estoy seguro dónde... Ah, bien, bueno, acá está render. Esta función render pues básicamente se combina con el entry server de aquí y otros datos, o sea, sin entrar mucho en detalles, pero digamos que esa función se comparte tanto aquí como aquí. Y entonces eso quiere decir que si nosotros pasamos un argumento a render desde aquí, que acá ya tenemos route, esta route de aquí, que esto lo creamos nosotros, no viene con el servidor. Entonces eso quiere decir que cuando lo vayamos a utilizar aquí, pues ya tenemos acceso al contexto de route. Y entonces esto es completamente válido, es más... Si yo modifico, voy a primero modificar esto para que no se vea esto de aquí y no se me confundan. Entonces, digamos, si yo ya paso route aquí y yo hago un refresh del servidor y recargo, aunque aquí ya lo van a ver, aquí estamos viendo el import.meta.url. No porque dice file y dice un larguero, porque quiero que porque ustedes saben que el import meta.url siempre va a aportar al final al archivo. Entonces, esto es una muestra de que esto se está ejecutando del lado del servidor porque me estaba retornando server.js. Pequeña pausa para tomarme un poquito de tinto. Entonces, esta es la muestra. Literal, esto ya está ejecutando el servidor y lo estamos pasando por medio de un argumento a la función. ¿Por qué no es viable? Porque imagínate que quieres traer 10 datos, entonces imagínate pasarle esos 10 datos a la función render y tras del hecho tendrías que crear un contexto o algo para compartir el estado, lo cual sería una locura. ¿Cuál es la segunda alternativa y la que es a final de cuentas más viable? Un servidor HTTP. Y creo que ustedes sepan que uno de los beneficios que también se me olvidó mencionar en el video pasado es que los server-side rendering funcionan muy bien cuando también se incluye un servidor HTTP, que esa es la principal finalidad, donde constantemente todo el contenido que se manda al cliente tiene que venir del servidor. Casi no hay nada que usted diga, ah, no, esto es estático. Por ejemplo, si yo me voy a YouTube, quiere decir que toda la feed, básicamente, ustedes fijan, el 90%, el 95% es contenido del servidor. O sea, desde los videos hasta las categorías, hasta, bueno, esto hasta cierto punto podría, la sección de tú hasta cierto punto podría ser estática, pero imagínate las suscripciones son completamente dinámicas, lo cual quiere decir que esto sí o sí debería ser server-side rendering o una técnica derivada. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Entonces, para nosotros poder hacer eso, pues tenemos que crear un endpoint en nuestro servidor HTTP. ¿Por qué digo tenemos que crear un endpoint y no tenemos que crear un servidor HTTP? Porque el servidor HTTP ya está creado. El servidor HTTP es el que está haciendo la lógica de esto. O sea, si nosotros nos vamos acá a server, esto, amigos míos, es un servidor HTTP para aquellos que no sepan. Acá se está utilizando Express, que es un framework que nos permite, bueno, una librería más que nada que nos permite crear servidor, nos permite crear backend, nos permite crear APIs. En este caso lo que se está utilizando es un servidor web. ¿Para qué? Para servir contenido de una forma server-side rendering, que aquí se maneja un poquito de lógica y acá también se maneja un poquito de lógica. Pero ahora, ¿qué? ¿Cómo hago yo para pues crear un endpoint? Pues muy sencillo, o sea, si ya sabemos
cómo se crea un servidor HTTP, nosotros lo que vamos a hacer es crear un endpoint. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo acceda a cierta ruta, pues yo voy a manejar cierta lógica del servidor. Y aquí lo que se podría hacer es muy sencillo. Me van a decir, ah, pero Cristian, es que tú estás en el fichero server.js, lo cual quiere decir que puedes acceder al servidor. Entonces imagínate hacer una lógica súper larga aquí, el archivo se va a volver una locura. Pues no, porque entonces, permítanme guardo esto, porque yo podría fácilmente crear una carpeta llamada, pero no modules. Quiero crear una carpeta llamada server. Y entonces acá en server yo voy a crear mis middleware, voy a crear mis controladores, etcétera. Imaginen que yo quiero crear un controlador que se llame getOS. Entonces, esto aquí yo le voy a crear una función que se llame getOSInfo. Y esto digamos que sería un controlador entre muchas comillas. Y entonces acá, bueno, esto me completa así, aunque esto lo va a tener que modificar. Acá lo que voy a hacer es importar OS, from OS, qué pereza, node. Esto lo voy a exportar. Y entonces, pero bueno, tengo que modificar esto porque solo quiero platform. Bueno, da igual, realmente como está tipado, da igual. Entonces, bueno, pero sí tiene que estar arch, tiene que estar release, está arch, release, type, time y hostname, type y hostname. Hostname, dame hostname, ahí está. Entonces, resulta que entonces una vez nosotros servimos esta función, nosotros podemos importarla directamente aquí y retornarla, lo cual quiere decir que podríamos ignorar esto de aquí, el REST-JSON, y podríamos acá traer, ¿cómo es que se llamaba? Ya se me olvidó. getOSInfo, importamos la función y esto ahora nos va a retornar pues toda esta información que la acabamos de detallar aquí. Entonces, primero para comprobarte que este endpoint está funcionando, lo primero, esto debe ir antes que la ruta que sirve el HTML. Porque este asterisco aquí es, entre comillas, una expresión que quiere decir que todas las rutas dirijan a esto de aquí, que es renderizar el HTML, lo cual tiene mucho sentido si vamos a hacer server-side rendering, pero sin mucha lógica, lo cual no tendría sentido, lo cual no tendría lógica. El caso lo que tenemos que hacer es que pues los endpoints que manejen, que van a traer esa información del backend, o bueno, que va a ejecutar esa información desde el servidor, vamos a también utilizarlos en el frontend pues para enviar una petición HTTP, como si estuviéramos haciendo SPA o estuviéramos haciendo Static Site Generation. Vamos a hacer una petición HTTP, que algunos me van a decir, pues es lo mismo, y sí es lo mismo, o sea, es que se hace así, no se hace de otra forma. Entonces, para comprobar que esto está funcionando, recuerden, esto debe ir antes del endpoint que sirve el HTML, porque si no, si ustedes lo ponen al final, cuando ustedes envíen esta petición, les va a retornar esto de aquí porque va de orden, va de arriba hacia abajo. Entonces, la primera que encuentre que coincida, la va a agarrar. Y como el asterisco coincide con todo, o sea, no importa que yo ponga API OS, o sea, esto es todo, entonces pues siempre me va a lanzar el HTML. Para comprobar que esto funciona es muy sencillo. Yo me voy a ir al navegador y voy a enviar una petición, creo que ya la tengo por acá, no. Voy a enviar una petición que será localhost, y me parece que era, joder, tengo un Alzheimer bravo, API OS, API barra OS. Y entonces esto me va a retornar un JSON. Y si se fijan, esto me está dando información de que, por ejemplo, la plataforma en que se está ejecutando es Linux de 64 bits. Esta es la versión del kernel. Bueno, el tipo que supongo que será la familia Linux. No, porque acá también está, en fin, el caso. Tiempo desde que está encendida la máquina y el nombre de la distribución es Fedora. Entonces, ahora nosotros vamos a aplicar esa lógica, pero desde la lógica del renderizado. O sea, ahora vamos a ejecutar esto, pero desde el renderizado. O sea, ya creamos el endpoint en la lógica del servidor HTTP. Ahora vamos a enviar una petición desde la parte del renderizado para acceder a esa información. Y entonces esto es algo que de pronto para los que estén más acostumbrados, porque yo creo que esto está más enfocado para aquellas personas que ya saben cómo manejar frontend y aquellas personas que saben cómo manejar backend. Ahora, desde este punto te digo, si no de pronto no lo manejas muy bien, relax. Esto no deberías estar viéndolo si no tienes claro todavía las bases del frontend y del backend. Esto es casi, entre muchas comillas, full stack. Pero por eso, o sea, si te parece un poco caótico, no te preocupes. Primero aprende un poquito de backend, luego pásate al frontend, bueno, o viceversa. Y una vez ya tengas como ambas bases de ambos extremos, por decirlo de alguna forma, ya vas a entender que esto es más que sencillo. Entonces, ahora nosotros nos vamos a ir a ya la lógica de renderizado, a nuestro estado, puede ser app.tsx, como puede ser otro componente. Y entonces lo que yo voy a hacer es bueno, yo lo que hice fue crear un hook como para dividir la lógica y que no todo se vea aquí todo revuelto. Ese hook
lo que me hace lo siguiente. Yo primero tipé la respuesta, porque a mí me encanta tipar. Entonces yo lo que dije, yo voy a recibir platform, voy a recibir arch, release, type, uptime, hostname, etcétera. Entonces esto yo voy a venir aquí. Algunos se van a preguntar cómo es posible de que solo me esté retornando, o sea, ¿por qué es que me está retornando tan poca información aquí? Si supuestamente yo acá en el servidor, en getOsInfo, yo retorno un montón de cosas. Pues como en el fetch, no mentiras, como acá cuando nosotros llamamos a la función en server, no, mentiras, no, ignoren lo que acabo de decir. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Ya acá estamos en el frontend. Entonces lo que vamos a hacer es tipar la respuesta que vamos a recibir del backend. O sea, esta vaina de acá. Platform, Arch, Release, etcétera. El tipo. Y entonces vamos a crear pues lo básico de un use fetch, ¿no? La data, si se está cargando y si tiene un error. Entonces aquí viene dentro de un useEffect, lo que vamos a hacer es hacer la petición. Acá es donde entra la magia, porque normalmente nosotros en el frontend o en el Static Site Generation nosotros tendríamos que poner aquí tendríamos que poner la dirección del red servidor, ¿no? Si estamos en un entorno de desarrollo sería o bueno, si estamos compartiendo máquina, o sea, si tenemos desplegada la aplicación, a su vez donde está el servidor, pues sí comparte localhost. Pero si estamos en desarrollo, pues sería localhost, el puerto y ahora sí, pues todo, ¿no? Pero como estamos haciendo la lógica de renderizado, a su vez donde se está ejecutando la lógica del servidor, pues nosotros podemos directamente acceder a API OS. Esto nos va a retornar una información JSON, lo guardamos en data y ya luego lo retornamos aquí. Entonces, una vez estamos en app.tsx, pues hacemos la lógica, ¿no? Llamamos useEffect, obtenemos el OS. Aquí creamos un estado. Yo importé el osResponse como por pereza. Esto no es la mejor práctica, pero para tenerlo tipado más que nada. En el useEffect hago el set state del OS aquí. Esto se debe hacer aquí directamente porque es lógica que se ejecuta del lado del cliente. Joder, se lo que hicieron allá afuera. Y entonces, después de eso, ya en este punto ya deberíamos tener asignado en osinfo lo que nos estaría retornando la función getOs de aquí por el endpoint. Entonces, vamos a venir por acá. Vamos a descomentar esta parte de aquí donde yo estoy utilizando JSON Stringify. ¿Para qué? Pues para que convierta todo este objeto a un string y pues poder ver toda la información. Entonces guardamos, vamos al navegador, vamos a nuestra página y bueno, sin necesidad de recargar, ya aquí estamos teniendo toda esta información. O sea, acabamos de pasar la información del backend bueno, es que sigue siendo el backend. Es chistoso porque la información del backend al backend, pero digamos que pasamos la información de la lógica del servidor a la lógica de renderizado. Y entonces así pues pudimos compartir eso. Ahora, realmente ese es el misterio. O sea, tendríamos que crear un servidor HTTP que sirva para servir, valga la redundancia, que sirva para servir server-side rendering. Entonces nosotros ya tendríamos nuestros controladores, nuestros middlewares, toda esa bacanería así, pin, pin, un servidor frontend, pa. Entonces, eso sería todo. Ahora, el tema de... ¿Cómo era el tema del despliegue? El tema del despliegue no tiene mucho misterio. Bueno, depende de la plataforma, ¿no? Hay unas plataformas que lo dejan todo masticado. Voy a hacer un ban ram build. Ejecutamos esto y esto ya no debería darnos un error. Antes me daba un error cuando yo trataba de correr los polyfile. Porque los polyfiles son un tema totalmente diferente. Pero ahora si yo compilo o transpilo y luego hago un preview, que significa ejecutar el código al final, vamos a encontrar de que tenemos también un error. Así que bueno, vamos a darle un ojo a ver qué es lo que pasó. Bueno, debido a que ahorita estoy cortico de tiempo, el problema que nos está saltando es básicamente que al momento de transpilar o bueno, compilar la aplicación, no se está trayendo correctamente lo que es el archivo que nosotros creamos adicional al servidor, porque actualmente, tal y como está la configuración, el servidor cree que solo es el archivo server y ya. Bueno, el archivo server realmente y el entry server, el que es el entry server.js. Esto lo dejamos pendiente para un tercer video para cómo configurar correctamente server-side rendering y que se puedan utilizar otros archivos externos. Pero como digamos que para que esto funcione directamente, lo que vamos a hacer es ignorar por el momento lo que es la función y lo vamos a agregar directamente al servidor. Me sabe mal, pero bueno, ahorita justamente como para no cortar el video y tener que editar porque me quita más tiempo, lo que voy a hacer es directamente utilizar toda la lógica aquí. Ups. Vamos a utilizar toda la lógica acá. Y ya lo dejamos para después. Que bueno, igualmente solo queda un pedacito que sería ese. Cómo importar módulos para que el servidor los detecte, ¿no? Porque son módulos del servidor, no son módulos del frontend. Entonces una vez esto ya está hecho,
y no hay nada, no hay importaciones extrañas, yo puedo hacer un Van build y luego hago un preview y ahora sí, cruzando los deditos, ahora sí ya directamente me sale el localhost y así es como se vería nuestra aplicación final. De hecho, hasta cambio y todo, porque, bueno, también me está mostrando, vale, es que me está mostrando los cores, que serían estos de aquí, el core, los CPUs. Entonces, bueno, me muestra todos los CPUs. Aquí acabo de doxear todo mi computador. Entonces así sería la parte de la lógica del back. Ya lo del tema de la producción es muy sencillo. En el cliente esto es lo que se tendría que alojar en el caso de los archivos que se envían al cliente. Y en el servidor esto es lo que tendría vivo al cliente. ¿Cómo es que funciona esto realmente? Pues muy sencillo. El server-side rendering tiene que garantizar una conexión constante al cliente y esa conexión se llama hidratación. ¿Qué quiere decir? Que si el servidor cambia, en el cliente debe haber algo que le haga saber que el servidor cambió para modificar esa información y tener como una, valga la redundancia, una conexión constante. Porque si si el servidor solo envía una vez al cliente, el cliente pues como que en pocas palabras puede decirse, se desincroniza y entonces no tiene la información en tiempo real. Entonces digamos, siempre en el servidor, o bueno, del lado del cliente va a existir, aunque no sabrías decirle si está por acá, va a existir algo que es el conocido entry point del cliente, que básicamente lo que se encarga es de mantener o de generar una conexión no constante, pero sí medio constante. O sea, no es como crear es que no me acuerdo cómo se llamaba este protocolo que utilizan los juegos, que usted está conectado a toda hora al servidor para no tener latencia. Pues digamos que es algo parecido, pero no de una forma tan hardcore. Básicamente el cliente está constantemente preguntando al servidor por la información y el servidor pues se la va sirviendo. Entonces en el caso en el caso de ya desplegarlo, la carpeta del cliente es lo que se envía a la persona y la carpeta del entry server es lo que se estaría ejecutando detrás en el servidor. Y bueno, eso era únicamente lo necesario para tanto saber cómo utilizar módulos de Node.js y pasar esa información al frontend. Y además, cómo, bueno, en este caso, compilarla con éxito y pasar a la producción. Espero que este haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Adiós.